Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Conocer de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA y por Radio Universidad. Soy Luis Enrique Palma Urbina y en controles hoy jueves 8 de julio de 2021 me acompaña Nahum Alemán. Gracias por sintonizarnos en radiouniversidad.uca.edu.nic y por estar pendiente de la repetición de nuestro programa en el canal en YouTube de la Dirección de Identidad y Misión. En el programa de hoy estamos bien acompañados para hablar sobre el mensaje de San Ignacio de Loyola para la juventud centroamericana. A final de este mes, el 31 de julio, recordamos la fiesta de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Y acá en la UCA, como una obra fundada por los jesuitas, tenemos presente a este santo fundador, tanto los maestros, los trabajadores, los estudiantes y todo el grupo de jóvenes. Por eso hoy nos acompaña Argentina Espinosa. Buenos días, Argentina, ¿cómo está? Buenos días, Luis. Muy bien, gracias a Dios. Y también nos acompaña Nicole Rivera. ¿Qué tal estás, Nicole? Muy bien, gracias por la invitación. Ambas son parte del equipo de Mayis Nicaragua, que a nivel de Centroamérica es conocida como la Red Juvenil Ignaciana. Y a lo largo de este programa nos estarán hablando de qué están haciendo, cómo están viviendo la espiritualidad ignaciana y cuál es el llamado que sienten que Dios le está haciendo. Pero antes de abordar sobre estas temáticas, reflexionaremos sobre el pasaje del Evangelio que en toda la iglesia, en todo el mundo, estamos hoy meditando y contemplando. Argentina, si nos ayudas con la lectura, por favor. Sí, claro. Hoy vamos a leer la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata, ni caldería, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en estos últimos días hemos estado reflexionando, hemos leído en los Evangelios, el Evangelio según San Mateo. Ayer escuchábamos cómo Jesús llamó a 12 apóstoles por su nombre y hoy les encomienda una misión, que es una misión que se hace presente hoy también en nosotros. Y puede que muchas de estas palabras que hoy ha dicho Jesús también nos resuenen para nuestro llamado personal que Él nos tiene. Y Él enfatiza que el resumen de esa misión es ir y proclamar que el reino de los cielos está cerca. Y eso nos invita a preguntarnos qué es el reino de los cielos, qué significa para nosotros. A ustedes, muchachas, ¿qué mensaje les ha dejado este pasaje del Evangelio? ¿En qué se parecen con su experiencia personal? ¿Cuáles fueron las partes que más le llamó la atención? Bueno, en lo personal, lo que a mí más ha llamado mi atención es que no necesitamos de ningún instrumento para ir y anunciar sobre Dios. Como pues nos decía el Evangelio, no llevéis en la faja oro, plata ni caldería. Es decir, solo se necesitan nuestras ganas, solo se necesita nuestra persona para ir y anunciar su reino. Entonces yo creo que esa es la invitación que todos nosotros tenemos y qué mejor que predicar también con nuestro propio ejemplo, ¿verdad? Entonces... ¿Y en tu caso, Nicole? Bueno, a mí también me llama la atención cuando él dice que van a otros lugares a predicar y que ahí pues uno se tiene que sacudir el polvo cuando va al lugar.
Me llama la atención porque pues nosotros también en algún punto como maíz peregrinamos fuera del país. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, pero la verdad tiene bastante relación con el Evangelio porque no es lo mismo. Hay personas que te pueden recibir, hay personas que no nos pueden recibir bien, pero aún así pues nosotros estar conscientes de nuestro propósito, de nuestra misión, porque vamos a peregrinar. Como dice Argentina, no vamos a hacerlo por algún lucro, sino que lo vamos a hacer por amar y servir a los demás, lo vamos a hacer con una buena intención y no vamos cargando nada de nuestras posesiones, sino que lo único que nos motiva es la palabra de Dios. Incluso recuerdo que en esas peregrinaciones siempre nos decían, vayan lo más ligero posible porque van a caminar un montón, así que mejor no den pesado. Sí. Y sí, es una actitud que nos pide Jesús de ser desprendidos y de confiar que Él va a proveer. Y seguramente cuando ustedes vivieron esa peregrinación, aunque tuvieron el deseo quizás de que, ¿por qué no llevo tal cosa? Cuando ya estaban en la misión era la misma gente, la misma comunidad, los otros peregrinos quienes estaban proveyendo y seguramente cuando ustedes regresaron, en el caso que fueron a Panamá en 2019, regresaron con más cosas en la maleta que con las que iban porque se encontraban a otros compañeros, compañeras, se hacían intercambio de cositas, de recuerdos. Y imagino que también eso le pasaba a los apóstoles, imagino que también eso le pasaba a Jesús porque Él confiaba en la humanidad, confiaba en su generosidad. Y aunque aquí enfatiza que habrá personas que no les abran las puertas, también habrá gente que reciba a los apóstoles, porque si llevaban nada, ¿cómo hacían ellos para comer? ¿Cómo hacían ellos para subsistir en un día? Era seguramente cuando llegaban a las comunidades, pues se encontraban a gente muy generosa. Y creo que también es el mismo ejemplo de Jesús, cómo hacía Jesús para vivir si él ya había dejado de hacer el oficio de carpintero. Creo que la misma generosidad de la gente era la que lo hacía seguir adelante y por eso nos tenía tanto amor y nos tiene tanto amor. Y a mí llama la atención que habla de 4 cosas que hay que hacer después de proclamar el reino de los cielos, que es curar a los enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos y echar a los demonios, que parecieran como cosas imposibles que podríamos realizar o lo asociamos como que hay que tener superpoderes. Pues no sé ustedes esas 4 acciones a las que nos invita Jesús, ¿de qué manera la han podido ir viviendo o a qué les suena eso? Esto de curar enfermos, resucitar muertos. ¿Cómo podemos vivir esas 4 acciones? Bueno, en lo personal, en la parte de lo de curar los enfermos, yo creo que pues con la reciente pandemia que todos pues sabemos que está en el mundo, ha sido un poquito difícil afrontar esa nueva realidad, por lo que pues la pandemia también es como, ha puesto distancia de uno y de otro, pero creo que tanto así como curar de enfermos es un poquito, como dice él, como un superpoder, pero la verdad es que se puede hacer en lo de estar presente para alguien que te necesita, en lo de estar con alguien cuando te pide ayuda, pasar un vaso de agua, aunque sea, digamos, a alguien que tiene sed. Creo que en esas acciones tan pequeñas como suenan, a veces impactan en la vida de la otra persona y igual nos hacen reflexionar a nosotros de si yo estuviera en el lugar de esa persona, ¿cómo me sentiría? O si yo estuviera enfermo, a mí me gustaría que, aunque sea, pues se acordaran de mí, me mandaran algún mensaje. En la parte también como de limpiar a los leprosos, creo que ahí cada quien desde su familia, ¿verdad? Puede hacer acciones como ayudar a su abuelo o estar para ahí cuando ellos necesitan algo. A veces creo que Jesús lo ponía así porque pues en el tiempo de él eran acciones que se veían que eran bastante diferentes. La gente normalmente a los leprosos los rechazaba, los excluía. Y creo que también en eso de aceptar a las demás personas a como son, de aceptar a todos como parte de un mismo pueblo, creo que de esas pequeñas acciones podemos implementar eso que él menciona. El leproso de hoy podría ser una persona que no está siendo incluida en la sociedad. Y yo creo que para estas acciones que nos pide Jesús, él también nos dio herramientas. A mí siempre me llama la atención cuando él nos pide resucitar muertos, porque eso igualmente es algo como difícil, ¿no? Pero yo siempre lo asocio a que una persona no necesita estar muriendo físicamente para estar muriendo. Quizás su alma se encuentra muy perdida. Entonces, él nos da las herramientas para ayudarle, acompañando a esa persona
persona y orando también por esa persona. Entonces yo creo que esas son las cosas que podemos ir haciendo en pro de todas estas personas que necesitan nuestra ayuda. Sí, son personas excluidas, y el leproso de este tiempo podría ser esta gente que ha sido infectada por el COVID-19, porque yo noto algunas semejanzas, ¿no? Algunas analogías, que en aquel entonces los leprosos tenían que estar apartados de un lugar, de que tenían que andar con una campana para que hiciese ruido y la gente supiese, y la gente no quería estar cerca de un leproso y menos que quería compartirlo. Y sí he notado que ha pasado con esto de la pandemia, de que en primer lugar los aislamos, ¿no? Y en segundo lugar, la misma persona, al saber que va a ser aislada, hay mucha gente que tiene miedo de reconocer que ha sido afectada por el COVID-19 y que se lo calla. Y si hay alguien en la familia que tiene COVID-19, procura no decírselo al vecino o la vecina, porque ya van a pensar que es un leproso literalmente aquí. Y Jesús apuesta por ellos, por los que son excluidos. Y creo que también esa es una enfermedad, no solo están las enfermedades físicas, sino la misma enfermedad de la soledad hace que sean más terribles. Si alguien que tiene el coronavirus está solo en una camilla, pues va a tener más bajas las defensas, y creo que Jesús también invita a eso, a hacer comunidad con las demás personas, a hacer compañía. Y yo estoy seguro que ustedes han hecho mucho de eso en Magis, ¿no? Poder hacer comunidad con las demás personas, con los excluidos. Sí, la verdad ha sido bonito. Estuvimos haciendo un apostolado en una comunidad de Masaya, si no me equivoco. Entonces ahí la verdad es que vimos varias cosas. O sea, fue muy bonito el tiempo que estuvimos compartiendo con ellos, porque pudimos ver otra realidad. Pudimos ver a otras personas y ir, la verdad, de casa en casa invitando a cada una de las personas. Hubo un momento también que para mí me marcó bastante. Visitamos a un enfermo con cáncer, ahí y oramos por él, por su salud. La verdad es que fue muy bonito verlo porque estaba toda su familia con él, y la verdad veo que se sintieron en el momento bastante acogidos de que nosotros llegáramos y rezáramos por él, a pesar de que no lo conocíamos, no era una persona que vivía con nosotros, que convivíamos con ella, sino que llegar en el momento y que para ellos les diéramos fuerza, a pesar de que ya pues los días siguientes no íbamos a estar, pero ahí en el momento el darle fuerza a esa persona para ellos significó bastante. Incluso los familiares de él, algunos se pusieron a llorar, por lo mismo de que, como decía Luis, a ese tipo de personas uno a veces las rechaza por tener miedo de que pueda pasarle algo, o la excluyen, o enfermedades así como el coronavirus, que son tan solitarias, a veces no nos invitan como a acercarnos a las personas, pero no es necesario estar para mí físicamente al lado de alguien para apoyarlo. Uno puede hacer varias acciones para que la otra persona se dé cuenta que uno está ahí para ellos y para poder auxiliarlos cuando lo necesitan. Y aún con todas estas adversidades que había hace 2000 años, Jesús alentaba a decir que el reino de Dios está cerca. Y uno podría cuestionarle cómo va a estar cerca si hay tanta gente excluida, si hay tantos leprosos, si hay tanta injusticia por parte del sector religioso de aquel tiempo, por parte de los romanos. Pero él tenía esa esperanza de que el reino de Dios está cerca y lo veía venir. Y hoy seguramente podríamos hacernos la misma pregunta de cómo puede estar cerca el reino de Dios si día a día vemos tantas noticias difíciles en los periódicos, en las redes sociales. Por eso hay que mantener esa esperanza que el reino de Dios está cerca y saber qué queremos decir cuando hablamos del reino de Dios, el reino de los cielos. No sé si ustedes se han preguntado esto de cómo se imaginan el reino de los cielos. Si es algo que es exclusivo cuando estemos en el cielo, o si aquí ya lo estamos viviendo, el reino de los cielos, o podríamos vivirlo. ¿Qué se imaginan ustedes del reino de los cielos? ¿A qué se refería Jesús? Bueno, yo sí me imagino que ya es un plano cuando pasamos a otra vida, y me imagino como una paz absoluta, ¿verdad? Me imagino una paz absoluta y un encuentro, quisiera pensar que un encuentro con las personas que uno ha perdido, aunque no lo sabemos, pues en realidad, pero sí estoy muy segura que sí será un encuentro con Dios, mi creador, entonces eso reconforta mi alma. Pero ahora que nos preguntas si el reino de los cielos también está presente, pues también yo me quedo con esa noción, ¿no? Porque realmente uno lo va construyendo desde ahorita, entonces siempre he pensado que está en el plano cuando pasamos a otra vida, pero también ahora creo que pues lo vamos construyendo desde ahorita.
Y en tu caso, Nicole, ¿te has preguntado sobre esto, el reino de los cielos? Sí, la verdad es que igual como argentina tengo esa idea de que el reino de los cielos es como una reunión de todas las personas que hemos perdido de nosotros y Jesús. Y también la verdad que por otro lado opino que también a veces el reino de los cielos está más cerca de lo que uno piensa. A veces hay situaciones que nos hacen pensar, de veras Dios está con nosotros. Hay situaciones que en nuestra vida cotidiana es difícil de verlas, pero nos dan la realidad de que sí, hay un reino de Dios que está con nosotros y nosotros, como decía Argentina, lo podemos ir haciendo también. No es necesario como que aparezca un ángel y nos diga que estamos invitados al reino de los cielos para hacerlo, sino nosotros mismos con nuestras acciones poder irlo formando poco a poco. Y si tener esa sensación de ver que el reino de los cielos está cerca, como dice justamente Jesús, el reino de los cielos está cerca, quizás ahora que vemos las cosas en perspectiva y quizás después de un día donde tuvimos un encuentro con un amigo, con una amiga, una plática que nos llenó, podríamos decir pues, en realidad que está cerca el reino de los cielos y se puede ser feliz aquí. O quizás un día que comentabas que fueron a visitar a esta persona con cáncer y a pesar de la adversidad le llenó la oración. Ahí uno dice, quizás sí está cerca el reino de los cielos, tal vez a esto estaba hablando Jesús. Y lo último que quería destacar, antes de la pausa musical, es el mensaje que hace Jesús con relación a la paz. Que la paz llega a los hogares y que cuando vayan los apóstoles a estas casas sea con un mensaje de paz. Y aprovecho para pedir por la paz en el mundo, para pedir por la paz en Nicaragua, para que no reinen los conflictos, sino que sea el reino de Dios. Seguramente hay mucha gente que se pregunta cuándo va a venir el reino de los Dios ante tantas adversidades, pero mantener la esperanza y reconocer en nosotros esos signos de que nos dicen que Jesús está presente entre nosotros. Estamos de regreso en su programa Retos de la Pastoral. Hoy estamos conversando sobre el mensaje de San Ignacio de Loyola para la juventud centroamericana. Y por eso estamos conversando con Nicole Rivera y Argentina Espinosa, muchachas que son parte de la Red Juvenil Ignaciana de Centroamérica, conocidos aquí en Nicaragua como Mayis Nicaragua. A final de este mes, el 31 de julio, la iglesia celebra a San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Si bien es un santo que dentro de la popularidad de la Iglesia Católica no es tan conocido como otros, sí tiene un mensaje que compartirle a los jóvenes. San Ignacio nació hace 500 años y, conforme vayamos viendo en este programa, tiene muchas características en común con lo que podría ser el joven de hoy, el joven centroamericano y nicaragüense. San Ignacio de Loyola, al final de su vida, escribió un texto que le llamamos autobiografía en la Compañía de Jesús, y ese texto empieza: hasta los 26 años de edad, fui un hombre dado a las vanidades del mundo. Es como empieza San Ignacio su autobiografía. Y esta palabra, las vanidades, que él vivió antes de su conversión, quizás pueda resultar familiar para los jóvenes de hoy, que hay algunos que desde afuera dicen que los jóvenes de hoy somos un poco narcisistas o tenemos cierto ego o nuestras aspiraciones son muy individuales, pero llega un clic que comienza la conversión. No sé si ustedes notan algo en común entre la vida de los jóvenes, de quienes han conocido de ustedes, con esta frase, las vanidades del mundo. Sí, precisamente también porque San Ignacio tenía mucho deseo de ganar honra, ¿no? Entonces realmente se ve pues en el joven de hoy que siempre estamos buscando cómo autopremiarnos o que el mundo nos vea. Y incluso me ha pasado a mí, si me siento orgullosa de algo, voy y lo publico en Facebook y veo cuántas me gusta tiene. Entonces después digo, eso es una vanidad del mundo, eso es algo pues que no tiene mucho sentido y simplemente un deseo de tener honra o de auto, no sé, de estar ahí en medio del mundo. Entonces sí siento que hay mucha similitud entre el joven de San Ignacio y el de hoy. Y sí, San Ignacio me recuerda a un personaje de la cultura popular, de las películas. Imagino que habrán visto las películas de los Vengadores, y hay un personaje que es Tony Stark, que es el que hace de Iron Man, que yo cuando veo lo que fue la vida de él es como ver a San Ignacio, ¿no? De que antes de que él se convirtiese, pues era un gran vanidoso, ¿no? Tony Stark, de que tenía un gran ego, de que tenía mucho dinero, como San Ignacio, que fue caballero, de que quería la fama y de que le gustaban las guerras, pero para ir a combatir
a Tony Stark, igual a San Ignacio, que quiso ser un caballero que peleara por una dama. Pero llega un punto en la vida de San Ignacio, que es cuando se rompe la rodilla, pasa por una crisis y empieza su conversión. Y es algo similar a lo que le pasó a Tony Stark, ¿no? Que cuando estaba en uno de estos países árabes, es secuestrado y ve todo lo que estaban haciendo sus armas, inicia como esa conversión. Y yo siento que eso que pasó en Tony Stark, que llama mucho la atención de los jóvenes, su testimonio, también es el caso de San Ignacio de Loyola. ¿Vos qué opinas de esto, de la conversión, Nicole? ¿Cómo se puede ir dando día a día? Y si esta herida de bala que estamos recordando en la compañía, ¿qué puede significar para los jóvenes? Bueno, como mencionabas, la verdad es que creo que a veces uno necesita como reflexionar. A veces esas experiencias que uno dice que no puede encontrar más la felicidad cuando las vive, ese tipo de experiencias creo que son las que nos invitan a cambiar. A veces es cuestión de pasar por una situación así de complicada para darse cuenta de que necesitamos hacer algo diferente con nuestras vidas y que no siempre pues estamos a veces como con la conciencia de que tenemos que cambiar, sino que a veces ese tipo de situaciones nos empujan a que podamos mejorar. También creo que a veces hay personas que en su vida cotidiana también llegan un día y deciden hacer el cambio y pues de cualquier forma, ¿verdad? Siempre estamos invitados, siempre Jesús nos invita a que podemos ser personas diferentes, podemos siempre dar un más. Podemos los jóvenes también reflexionar, como decía Argentina, no es cuestión de cuántos likes recibo, la vida no va a basarse en cuántas personas me admiran o cuántas personas no me admiran. Lo más importante es que uno sepa quién es y también poder pues compartir con los demás, pero en el sentido de compartir cosas que de verdad importan, cosas que de verdad van a generar un impacto para la sociedad. No solamente fijarnos en cómo vamos arreglados o cómo nos vestimos, sino generar un impacto que pueda ayudar a los demás, que pueda contribuir a un cambio positivo. Yo sí creo que hace un gran efecto esto que decís cuando empezamos a notar que somos vulnerables, que no éramos tan fuertes como creíamos que era, o que como pretendíamos aparentar en nuestras publicaciones o ante los demás, ante nuestras familias. Creo que la misma vulnerabilidad nos hace darnos cuenta de lo frágil que es la vida, de cuánto nos necesita la vida para hacer un cambio. Y así como decía que esta cualidad de los jóvenes que puede irse por el narcisismo, también cuando yo he notado que pasa ese cambio, también son jóvenes que son muy activistas, muy preocupados, que quieren hacer cosas, que quieren conocer a otros jóvenes para hacer cosas. Creo que esa cualidad también está presente cuando pasa esto del cambio, cuando se vive la herida. Vos, Argentina, ¿qué podrías decir sobre esto de la herida? ¿Cómo puede ser un signo de conversión? Es curioso porque estaba pensando que si nunca San Ignacio sido herido, nunca hubiera entrado a esas dimensiones internas de su persona, ¿no? Entonces, al final, esto de sentirnos heridos, al mismo tiempo es una oportunidad para acceder en nuestro interior y conocer todas esas cosas que nos hacen, esas características que nos hacen débiles, pero para que marque un antes y un después en nuestra vida, así como marcó un antes y un después esta herida de San Ignacio. Entonces yo creo que deberíamos tomarlo por ese lado, ¿verdad? Como una oportunidad para ver en nosotros mismos qué podemos mejorar y de qué manera podemos poner nuestras características al servicio de los demás. Y de esta herida han pasado 500 años, que es justamente lo que la compañía celebra este año en todo el mundo, que le llamamos Signatius 500. Y es muy particular que la compañía celebre un hecho de San Ignacio, que no es un hecho de gloria, o un hecho de que demuestre que él fue generoso, o un hecho que lo ponga como el gran santo con poderes místicos, sino que celebra a San Ignacio, que fue frágil y que a partir de esa fragilidad empezó su conversión. Creo que también rompe los esquemas de lo que entendemos de que es admirable en otra persona. Lo que admiramos acá no es quizás su fortaleza, no es su bondad que vendría después, sino esa fragilidad. Y creo que es muy importante destacar eso de la herida. Y seguramente a todos en nuestra historia personal hay así momentos particulares, momentos tristes, que podrían significar un antes y un después si sabemos vivirlo. En el caso de ustedes, en su historia personal, podrían identificar esos momentos puntuales como una herida o un suceso difícil, uno que decía, ¿por qué me pasó esto?
ya luego lo comprenden. Bueno, sí, yo creo que desde que venimos al mundo pues nacemos heridos. Traemos las heridas que primero las heredamos. Muchas veces heredamos heridas de nuestros padres y otras veces pues ya en el embarazo, durante nuestros primeros años de edad, pues venimos heridos. Esa es como mi primera reflexión y es algo que he logrado comprender gracias a la vida comunitaria en Magis, ¿no? Porque he logrado adentrar en mi propia historia. Pero también en el camino sí he reconocido como esos puntos, en ingeniería diríamos como puntos de inflexión o puntos máximos, donde hay un cambio drástico, ¿no? En la gráfica de nuestra vida. Entonces sí, la verdad sí lo he logrado identificar y me siento muy agradecida de haber tenido esa oportunidad, y a pesar de que quizás han sido momentos como muy difíciles y de mucha oscuridad, me han ayudado a convertirme pues en la persona que soy ahora. Entonces creo que no solamente hay que saberlo identificar, sino también como, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Y qué puede florecer de mi herida? No solamente que estoy herida ya, sino yo creo que algo puede florecer ahí. Entonces ir identificando todos esos aspectos creo que es muy importante. Sí, que nacemos en un mundo, como decís, que ya cuando venimos con estas heridas, que también eso podría ser una forma de entender el pecado original, que muchas veces nos cuesta ponerle una definición o dimensionarlos, y lo dejamos solo en el pasaje de la Biblia, Adán y Eva. Pero pecado original es también eso, que cuando venimos ya en un mundo roto, que antecedido por generaciones que también se han equivocado, y pues uno dice, ¿por qué nací en este mundo roto? Pero ahí no se acaba, ¿no? Sino que hay maneras en que pueda florecer algo, como nos decía Argentina. ¿Y en tu caso, Nicole? La verdad es que yo opino igual que Argentina. Cuando uno va creciendo, como que uno se va abriendo paso, ¿verdad?, a la madurez. Y en ese camino de que uno se va abriendo paso, a veces hay caminos bastante difíciles, hay bastantes piedras que uno tiene que caerse, volver a levantarse, volver a salir adelante. Y ahí cuando, para mí, hace poco estábamos en una reunión Magis y hubo una frase que nos dijo la persona que nos estaba dando la charla. Mencionó que las lágrimas como tal son presencia de Dios en nuestra vida, y a mí la verdad eso me hizo reflexionar bastante. Yo mientras iba creciendo siempre hay momentos donde uno, pues por así decirlo, casi todos los días que uno está triste, uno llora, y yo veía como el llanto como algo malo, pero la verdad es que no. Las situaciones difíciles a veces son las que nos hacen mostrarnos vulnerables, y ser vulnerable ante los demás no es algo malo, sino es tener el sentimiento de que todos somos humanos, todos podemos cometer errores, y a veces uno se queda con eso de la culpa. Como decía Argentina, traemos culpa desde nuestros antepasados, traemos culpa, nosotros vamos caminando y vamos haciendo varias cosas que nos arrepentimos de ellas después, pero creo que en ese camino también hay momentos en donde uno por error a veces culpa a Dios, no se culpa uno mismo, sino que busca un culpable y dice que es Dios el que hizo todo eso y que por qué me pusiste aquí. Pero para mí la verdad que ya en el camino, mientras yo iba creciendo, me di cuenta de que a veces Dios está con nosotros y Dios nos ayuda también. No solamente es como que nos pone las piedras, sino que Él nos da las soluciones, y a veces por estarnos quejando no las vemos. O a veces incluso hasta después que estamos en un momento donde ya estamos bien, nos damos cuenta de que cometimos un error de juzgar a Dios y decir que fue su culpa, cuando en verdad no tenía nada que ver, o cuando en verdad Él fue en realidad quien nos ayudó. ¿Y podrían enumerar cuáles son algunas de esas preocupaciones, aflicciones, dificultades que están afectando a los jóvenes centroamericanos de hoy y que podríamos considerar como el inicio de una herida, según lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han escuchado de los otros compañeros de Magis Nicaragua o de los otros compañeros en Centroamérica? Bueno, yo creo que los jóvenes centroamericanos vivimos muchas dificultades, ¿verdad? De hecho, uno de nuestros encuentros también estuvimos como detectando cuáles eran esas dificultades que vivíamos, y concluíamos en que, bueno, primero la familia, porque algo fundamental, y muchas personas viven en hogares disfuncionales, en familias separadas. Entonces desde ahí ya se van formando heridas que van haciendo que uno actúe o no de una u otra forma, ¿no? Que uno se relacione, eso va determinando la forma en que nos relacionamos con los demás.
También compartíamos la pandemia que estamos viviendo, que creo que un hecho pues no solo a nivel centroamericano, ¿verdad?, sino mundial, y que la pandemia, además de ser un problema sanitario y ahora ambiental, pues también ha venido a tocar nuestra sensibilidad humana. No sé, Nicole, si me iba a recordar que otro habíamos ahí. Sí, la verdad es que también otro tema que tocamos bastante fue lo de la inmigración. La verdad es que es una de las problemáticas que ahorita, por ejemplo, en Nicaragua, a veces uno lo ve como, todo el mundo se está yendo, todo el mundo está buscando otro camino. ¿Será que este país ya no tiene un futuro? ¿Será que ya no podemos vivir aquí? Ya todos tendríamos que buscar otro país. Pero la verdad que, como mencionaban, creo que es cuestión de tener fe. A veces es difícil encontrar a Dios en las cosas dolorosas, como mencionaba, pero Él está ahí con nosotros, a pesar de que nos cueste verlo. Él está ahí acompañándonos en cada lágrima, en cada momento que sufrimos. Y bueno, otra de las cosas que también pues afectaba a los jóvenes, creo que hay varios inconvenientes que nosotros tenemos, problemas como por ejemplo la falta de autoestima o la soledad como tal. A veces uno se puede encontrar en un grupo rodeado de tantas personas y, como mencionábamos, a veces por la vanidad uno no se da cuenta realmente cómo está sintiéndose una persona, cómo le afecta el contexto que viven los jóvenes centroamericanos, cómo le afecta, ¿verdad?, las situaciones económicas de sus países, las situaciones políticas, cómo influyen en la vida de alguien que está buscando un futuro. Y sí, todas estas situaciones que algunas ocurren a nivel mundial, particularmente en Centroamérica, siguen con otra intensidad, porque mencionaba Argentina la pandemia, que es un problema mundial, pero ya cuando uno se traslada a contextos como lo que pasa en Nicaragua, como lo que pasa incluso en misma Costa Rica, uno ve que aquí tiene otras dimensiones, cuando por ejemplo en Inglaterra ya se hacen partidos con estadios llenos a 60,000 personas, porque ahí ha logrado controlarse el COVID. Cuando ya uno viene aquí a Centroamérica, pues es otra realidad y pasa, ¿no?, como leíamos en el Evangelio, de que entre todas las personas hay algunos que están más excluidos, y que creo que ese sería el caso de Centroamérica. Pero verlo también que es Jesús el que opta por los excluidos. Entonces Jesús es el que opta preferencialmente por realidades como la de Centroamérica, que vive estas situaciones y porque también lo necesitamos. Creo que también verlo con esa esperanza que mencionaba Nicole y saberlo llevar a la conversión, porque luego de que San Ignacio se rompió la rodilla, él vivió un proceso de conversión que tuvo varios elementos, que estuvo convaleciente, encontró unos libros, podríamos decir que la lectura fue uno de los medios que le acercaron a Dios, encontró mucho silencio porque no tenía nadie con quien hablar, podríamos decir como el silencio, lo que dicen ahora que se vuelve trending, que es el reinventarse. Amigos, voy a dejar de usar Facebook una semana, dicen, voy a reinventarme, no me escriban. Creo que San Ignacio ya se publicaba algo así en aquel tiempo. Voy a estar con la rodilla rota un mes, voy a reinventarme. Y creo que esos sí son los medios que uno encuentra para acercarse a Dios. No sé qué comentario les merece a ustedes esos elementos de la conversión, cómo ha sido en la vida personal de ustedes, por dónde han encontrado a Dios. Bueno, yo he encontrado a Dios en los amigos, he encontrado a Dios en mi comunidad y básicamente, y he encontrado a Dios también a través de la espiritualidad ignaciana, pues, ¿verdad?, a través de San Ignacio. Y todo eso me ha logrado entender que al final Dios siempre estuvo aquí. O sea, realmente no lo tenía que buscar, sino solamente lo tenía que reconocer, porque finalmente Dios estaba en mi interior. Entonces, todo eso me ha hecho como entender estos aspectos, pero sí. Igual, la verdad que, como mencionaba Argentina, la comunidad maíz también ha sido un gran apoyo, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, diría yo. Nos ha hecho reflexionar bastante y nos ha hecho, al menos a mí, ser un poco más humilde, ver un poquito de la realidad ajena para poder ver que tal vez yo estoy quejándome por algo y tal vez otros no lo tienen, y es algo que tenemos que reflexionar. Cada quien sabe sus luchas y sus inconvenientes, y como comunidad, la verdad, el recibir el apoyo unos de otros es bastante bonito. También a mí me ha ayudado bastante el voluntariado cuando estábamos llegando todavía a los asilos de ancianos, el poder ayudar a las personas que estaban ahí, el poder hacer algo por alguien más.
te hace como generar un sentido de por qué estás aquí, porque va a ayudar a alguien, porque tenés una meta de que está bien, a pesar de que uno no está bien, ¿verdad? El poder ayudar a otro, el poder servir a otro, aun cuando yo estoy mal, es algo que nos motiva, algo que te hace encontrar un sentido en toda la oscuridad que puede estar pasando. Y sobre estas actividades que realiza Magis Nicaragua, vamos a conversar después de escuchar este audio elaborado por Ron Report sobre el mensaje de San Ignacio de Loyola y su influencia en el Papa Francisco. El jesuita más conocido del mundo es el Papa Francisco, pero la Compañía de Jesús tiene siglos de historia. Nació en el siglo XVI de la mano de una personalidad única, San Ignacio de Loyola, cuya obra ha permitido que muchos conozcan a Dios. El fundador de los jesuitas, San Ignacio, ideó los ejercicios espirituales, una serie de meditaciones que ayudan a las personas a comprender cómo seguir a Jesús en sus propias vidas. Ad Maiorem Dei Gloriam es el lema de la congregación, por eso no es de extrañar que los ejercicios espirituales desarrollados por su fundador busquen precisamente eso, acercar las almas hasta Dios. Son una forma revolucionaria de fortalecer la fe a través de la oración y de superar los propios miedos. Maybe I'm greedy, and so I want to make choices. Tal vez soy una persona que solo busca acumular dinero, o quizá estoy paralizado por mis propios miedos. Quizá lo correcto sea probar una nueva profesión o ser más atrevido a la hora de hablar de mi fe o mis valores, porque no tengo el valor suficiente, o como tengo miedo a hacer el ridículo no lo hago. No soy lo suficientemente libre para hacer lo que debería. La huella de San Ignacio en el Papa es evidente. Muchas de estas enseñanzas las pone en práctica, como su preocupación por llegar a todos o su espíritu de superación. Repite que es mejor cometer errores que mantener una iglesia cerrada en sí misma. Ma io vi dico, preferisco 1000 volte una chiesa incidentata e non una chiesa ammalata. Salir a las periferias es también una actitud propia de los jesuitas. Son grandes pedagogos que han llevado el mensaje del Evangelio a América Latina, India, África y Oriente. Pero no solo han llegado a los confines del mundo. Francisco también dice que se necesitan misioneros cerca de casa. Hay muchas personas alejadas de la Iglesia que en realidad no han tenido mucho contacto con la religión. No les importa la religión de ninguna forma. Por eso ese espíritu de salir a las periferias se centra en ellos. El Papa reconoce que piensa como un jesuita, como un misionero, aunque nunca pudo ir a Japón como quería en su juventud. Aún así, desde Roma, la impronta de San Ignacio de Loyola le está ayudando a llevar el Evangelio mucho más lejos. Estamos de regreso en su programa Retos de la Pastoral. Estamos conversando sobre el mensaje de San Ignacio de Loyola para la juventud nicaragüense. Nos acompaña Argentina Espinosa y Nicole Rivera. Ellas son integrantes de Magis Nicaragua y en el audio escuchamos sobre el mensaje del Papa que nos habla de que seamos una iglesia que salga a las periferias, una iglesia en salida, que es lo que busca la Red Juvenil Ignaciana cuando fue conformada hace unos meses, una semana, por el padre provincial de los jesuitas en Centroamérica. En todo este tiempo, desde su conformación, antes de ser declarados oficialmente Magis, ¿qué actividades se han estado realizando? Y concretamente en este último tiempo, estas últimas semanas, ¿qué han hecho en torno al aniversario de Ignatius 500? Bueno, estuvimos un poco de manera virtual, ¿verdad? Por la pandemia, siempre realizando talleres con el conocimiento interno y todo esto, pero a raíz de este aniversario de Ignatius 500 hemos estado trabajando en ciclos. Entonces ahorita ya próximamente va a terminar este primer ciclo. Cada ciclo dura alrededor de 4 o 5 encuentros. Entonces nos reunimos quincenalmente y hemos estado viendo diferentes temas de formación, iniciando por ejemplo con el contexto de San Ignacio, o sea, ¿qué podíamos encontrar de igual entre el contexto de San Ignacio, que fue hace muchos años, y el contexto de ahora de los jóvenes, ¿no? También estuvimos viendo sobre el inicio de su conversión, su herida, y en el último encuentro estuvimos conversando sobre el misterio de Dios de Ignacio. Eso es un poquito en el tema formativo.
ya a nivel centroamericano, con las demás comunidades, con la Red Juvenil Ignaciana a nivel centroamericana, todo este mes de julio hemos estado invitando cada jueves a las pausas ignacianas. Estas pausas son virtuales cada jueves a las 8 p.m. De hecho, hoy tenemos una, así que pues todos están cordialmente invitados. Lo único que tienen que hacer es ir al Facebook de cualquier página Magis a nivel de Centroamérica, puede ser Magis Nicaragua, Magis Centroamérica, y pedir el enlace de la reunión. Y que también hemos estado... Sí, también tenemos un podcast en Spotify a nivel de Centroamérica, porque ahí también, ¿verdad?, pueden escuchar un poco de las pláticas de lo que se ha hablado de los temas de San Ignacio. Como dijo Argentina, también invitarlo a las pausas a las 8 p.m. La verdad es que es un momento muy bonito donde durante el día uno reflexiona todo lo que vivió y se da como un momento para uno mismo, un momento para ver en su interior y poder ver qué fue lo que pasó durante el día, qué fueron las cosas que me llamaron la atención, dónde pude encontrar a Dios en cada una de las cosas cotidianas que yo hago. También este mes tenemos una actividad en la Catedral de Managua, unidos con una comunidad se llama San Egidio. Entonces ahí con la comunidad se va a hacer un compartir con adultos mayores, donde vamos a estar compartiendo un plato de comida con ellos, vamos a llegar a apoyar para servir los platos de comida, y bueno, también dentro de las actividades y las reuniones que hemos estado haciendo, hemos estado pues conversando básicamente del tema de San Ignacio, viendo toda su vida, como decía Argentina, reflexionando desde su inicio, desde el contexto en el que estaba, hasta poder transferir toda la vida de él en el contexto de nosotros actualmente, en lo que estamos pasando. También hay una carta que se leyó, una carta muy bonita que San Ignacio le dedica a los jóvenes. Y bueno, referente a la carta, hay una frase que a mí me llamó la atención, que él habla de que a él lo movía la fe. Y creo que algo pues que nosotros como jóvenes del siglo XXI ya necesitamos tener como un pilar. A veces uno dice tantas situaciones que pasan, tantas cosas que uno no sabe cómo poder sobrevivir, digamos, a ellas. Uno piensa que ya no hay como un futuro o que no hay una salida, pero como decía San Ignacio, a veces hay que movernos por la fe, hay que movernos en el amar y servir a los demás. Por cierto, para esta actividad que tenemos con este asilo de ancianos en conjunto de San Egidio, pues estamos recaudando fondos, ¿no? Porque son 120 platos de comida que nos comprometimos a realizar, comprar desde los ingredientes y todo esto. Entonces, en esta misma recolección de fondos, pues nos hemos lanzado a la tarea de vender, ¿no? Y llevar a cabo nuestra creatividad. Estamos vendiendo tazas de San Ignacio, por si nos quieren comprar también, los invito a que nos apoyen. Y la idea es que finalizando cada ciclo, que cada ciclo dura alrededor de 2 meses, terminemos así con un apostolado. Entonces, por eso este ciclo va a terminar con este compartir con este asilo de ancianos, y el siguiente ciclo va a terminar con otro apostolado diferente, y así. Esa es la idea. Están todos y todas invitados a estas actividades. En el caso de Julio, todos los jueves por la noche, a estas pausas ignacianas, para que por medio de la espiritualidad ignaciana puedan encontrarse con el Señor. Particularmente en el caso de Magis, en el caso de ustedes dos, ¿de qué manera la espiritualidad ignaciana les ha ayudado en su vivencia espiritual? Bueno, primero a mí me ha ayudado a conocerme y a entender mi historia. Y la verdad es que lo que más me ha enseñado San Ignacio sobre Jesús es que Jesús está cerca. Me he quitado la idea de que Jesús está desde fuera del mundo viéndonos. Ahora lo siento cerca. Y justamente en nuestro último encuentro que hablábamos sobre el misterio de Dios de Ignacio, pues estábamos compartiendo que Dios no solamente un Dios milagroso, como a veces lo vemos, como que me hizo este milagro y hasta ese momento sentí su presencia. Realmente, si nosotros analizamos nuestro día, Dios estuvo mucho más presente de lo que nosotros podemos imaginar. Uno de nuestros compañeros compartía que cada vez que él miraba un colibrí, él sentía la presencia de Dios. Entonces, ese tipo de cosas es lo que a mí me ha enseñado San Ignacio, a sentir a Dios cerca, sentir a Jesús que está aquí, justamente aquí con nosotros y guiando también este encuentro.
Sí, la verdad que, como decía Argentina, también a mí me ha hecho reflexionar que la espiritualidad ignaciana es algo que nos llena, la verdad. O sea, una experiencia increíble. Las pausas ignacianas nos ayudan a reflexionar todo lo que hemos hecho durante el día. Y bueno, también a mí los ejercicios espirituales me ayudaron también a ver que Jesús es un amigo, como dice Argentina, alguien que está cerca. No es alguien, no es un papá, no es una autoridad que te va a decir qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer, sino que lo podemos ver como un amigo, como una persona a la que podemos confiar. Él conoce nuestros dolores, conoce nuestros momentos felices y está ahí con nosotros a pesar de todo. También en el último encuentro que tuvimos reflexionábamos bastante también de que es un ser humano, ¿verdad? San Ignacio también, como todos nosotros, es una persona humana que tuvo sus momentos de reflexionar, tuvo sus momentos donde estaba viéndose en sí mismo, ¿verdad? Y viendo que él también cometía pecados como cualquiera de nosotros. Y lo importante de ahí es que él reflexionaba, ¿verdad? Y en cada cosa que él sufría, cada cosa que él vivía, podía encontrar y podía diferenciar la presencia de Dios, podía ver cómo él lo ayudaba a seguir adelante, cómo él estaba ahí apoyándolo para poder afrontar todas las dificultades. También nos dimos cuenta que las cosas no siempre le salían como él las esperaba o como él las planeaba. Entonces yo creo que también nosotros a veces nos creemos que ya tenemos planeado nuestra vida, o ya la tenemos cronometrada, a tal edad termino mi carrera, en 2 años trabajo, luego mi maestría, luego me caso, un ejemplo, ¿verdad? Y no siempre las cosas van saliendo como uno lo va planeando. Entonces ver que San Ignacio pasó por todas esas cosas, así como un humano regular, no, o sea, me hace sentir que es más fácil llegar a la santidad también. Y sí, la frase que mencionabas antes, Argentina, que Jesús está cerca, también me remite a lo que reflexionábamos hoy en el Evangelio, que es otra manera de decir el reino de los cielos está cerca. Y creo que nos responde el interrogante que planteamos, si aquí podemos vivir el reino de los cielos. Y si vemos que Jesús está cerca ahorita, mientras estamos vivos en este mundo, creo que también es posible vivir el reino de los cielos en este mundo. Quizás a esto también se refería a Jesús cuando anunciaba el reino de los cielos está cerca. También estaba anunciando que Él ya pronto iba a ser glorificado por medio de la resurrección, iba a estar con todos nosotros hasta el fin del mundo, como mencionan los evangelios. Y hablaban también de otro punto clave de la espiritualidad ignaciana, que es poner a Jesús en el centro, que no se trata de poner a San Ignacio u otro santo de la compañía en el centro, sino que es el mismo Jesús de Nazaret, y por eso es que decimos que la espiritualidad ignaciana está muy centrada en Jesús, y por eso los jesuitas se llaman jesuitas y no ignacianos, porque el centro estamos claros que es Jesús de Nazaret. Y considerando todo esto, yo les quiero plantear la última pregunta del programa sobre el mensaje de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué consideran importante que jóvenes formen parte de grupos juveniles que tengan esta espiritualidad ignaciana? Bueno, la verdad que yo en lo personal, ¿verdad? He formado también parte de otro grupo. Incluso habían personas de maíz que también conviven con otros grupos, igual de oración. Pero creo que lo que diferencia a este grupo, ¿verdad?, con la espiritualidad ignaciana es que es súper diferente, es completamente diferente en el ámbito que San Ignacio lo que propone es vivir, ¿verdad?, todo nuestro día a día y reconocer en cada cosa que hacemos a Dios. No solamente nos mandan, por así decirlo, como a rezar, digamos, no estamos solamente acá para rezar. Sí, rezar es importante y como decía Luis, Jesús está en el centro de nuestra vida, y al mismo tiempo sí, no solamente quedarnos con lo de la oración y de Jesús está en el centro, sino ir y hacer cosas, salir a peregrinar, que creo que algo que promueve bastante San Ignacio, el hacer ya acciones concretas, el poder invitar a los demás a que se unan a nosotros, no solo quedarnos como un grupo, sino el acoger a otro, invitar a otro e incluir a todas las personas en lo que es MAI. Sí, yo creo que es mucho más sencillo también caminar en comunidad, porque verdaderamente no todos los días nos vamos a sentir con los mismos ánimos, pero para eso está la comunidad, ¿no? Para estar cerca de cada uno y decir, ok, hoy no puedes, pues yo te voy a ayudar. Entonces, eso me parece que espacios como estos son los que se necesitan ahora en los jóvenes, sobre todo porque vivimos con tan poca esperanza.
Y creo que estos espacios son una oportunidad de recuperarla, ¿no? Y de decir, podemos salir de esto juntos. Y creo que cuando uno forma parte de estos grupos tiene que ir con la actitud que menciona Jesús en el Evangelio que hoy leíamos. No llevar faja de oro, plata ni calderías, tampoco alforja por el camino. Llevar la disposición porque es la misma comunidad, nos decía Argentina, quien va a dar ese respaldo. Y esperemos que el Grupo Magic siga creciendo aquí en Nicaragua, en Centroamérica. Yo les agradezco, muchachas, por haber participado hoy en el programa. Les deseo lo mejor para sus futuras actividades. Muchas gracias, Argentina. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Nicole. Sí, muchas gracias por la invitación. Igual, ¿verdad? Los que nos escuchan, invitarlos. Como dijo Argentina, tenemos bastantes actividades bonitas y tal vez si no pueden estar presentes, digamos, en las pausas ignacianas, apoyarnos con la venta de las tazas de la actividad que vamos a hacer en la catedral, que la verdad es que es para servir, ¿verdad?, a los adultos mayores, para llevarle un poquito de alegría a ellos también. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Les recuerdo que hoy jueves en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe de la UCA celebramos la Eucaristía a mediodía. Gracias también por escuchar la repetición de este programa en YouTube. Nos despedimos y le deseamos un feliz fin de semana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad. Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra.